COP16 Colombia. Paz con la naturaleza. Hola, buenas tardes. Los recibimos a esta hora con esta última edición especial de esta COP16. Yo hoy estaré en compañía de mi compañero Mauricio Espina. Mauricio, un gusto reencontrarme con usted en el set de Noticias Telamiga. Señor Jaime Morales, muy buenas tardes, así como a todos los televidentes. Tiempo sin encontrarnos en este espacio de opinión y por supuesto para hablar de la cumbre global más importante a nivel de medio ambiente. Bueno, Mauro, ya dos semanas en los que se discutieron muchísimos temas, se lograron algunos acuerdos, tal vez muy pocos para el gusto de algunos televidentes y de algunos de los mismos asistentes, pero sí se lograron ciertas cosas, Mauricio. Y es importante que la gente sepa que a pesar de cualquier acuerdo, Mauro, que se llegue a acordar, valga la redundancia, en este tipo de reuniones, pues lo importante es que el medio ambiente no depende solo de estas decisiones, Mauro, depende de lo que hagamos en nuestras casas cada uno de nosotros, Mauro. Pero ahora sí vamos puntualmente a empezar a contarle a la gente cuáles son así por encima esos datos importantes que arroja la COP, Mauro. Bueno, datos importantes es todo el tema, primero de seguridad, creo que es muy importante para la capital de Valle del Cauca. La gente misma lo ha pedido en las calles, que se mantengan los policías. Cuando en una época había cierta resistencia sobre la autoridad, hoy en día la misma ciudadanía está pidiendo, por favor, manténganos esa seguridad porque Cali lo necesita. Cali fue un importante, digamos, acogió de una manera fundamental esta cumbre, entre otras cosas porque tiene muchos factores favorables para la biodiversidad, ¿no? Está entre esa mezcla entre lo urbano y también pero entre lo biodiverso, entre lo rural, y es muy importante ese mensaje que se le da. Fue el epicentro de la biodiversidad por estos días y ya lo dijo el alcalde Eder, que para dentro de un año exactamente, pues ya evidentemente no se celebrará la COP en Cali, pero tomarán esta semana como la semana de la biodiversidad, será algo que quede implementado de aquí, pues de aquí en adelante en cada uno de los años se empezará a celebrar la semana de la biodiversidad. Eso es, por ejemplo, una decisión importante de cara a la concientización del cambio climático. Y otro dato que me llamó la atención, Mauro, fue una cifra digamos, importante de asistencia, sobre todo en la zona verde, que es la zona de la gente, del pueblo, por decirlo de alguna manera. Más de 900.000 personas acudieron a la cita durante estas 2 semanas. Y también otro tema fundamental, sobre todo en el tema del empleo, y es que también se dio un rodaje fundamental para que sea la gente la que adquiera ese compromiso, esa conciencia. Lo hemos dicho varias veces en este espacio, no es solamente una decisión de gobiernos, no es una decisión de poderes políticos o económicos, es una decisión de todos, donde todos debemos hacer parte de esa solución. Hay que democratizar las herramientas y los mecanismos para que el cambio climático, para que el calentamiento global le podamos voltear la torta, como se dice popularmente, y encontrar las soluciones. Y sobre todo, que uno de los mensajes muy importantes desde el día cero de esta cumbre era que, primero, paz con la naturaleza, lo veíamos en el cabezote inicial. Claro 1. Que sí. Y 2, que la gente también adoptara, se pusiera las riendas sobre las medidas, en la casa, en las calles. Yo creo que ese granito de arena es trascendental para lograr esos cambios, para tener un planeta mucho más humano, mucho más vivible y sobre todo para todos. Y hablando de convenios y de acuerdo, quiero invitarlo a usted y a los televidentes a ver esta nota en la que se van a mencionar 3 acuerdos puntuales a los que sí se llegaron. En esta declaratoria invitaron a todos los congresistas de los países que se encuentran dentro del convenio de biodiversidad a sumarse a la necesidad de construir una declaratoria para hacer la paz con la naturaleza. Se reconoció la necesidad de trabajar en la prohibición de la explotación de combustibles fósiles en la Amazonia. Por ello nos comprometemos a trabajar articuladamente con los 18 centros regionales y subregionales de cooperación técnica y científica del convenio, garantizando que el conocimiento científico de la mejor calidad llegue a cada rincón del mundo. Los pueblos indígenas del mundo hemos trabajado desde antes en soluciones concretas. Logramos que el gobierno nacional de Colombia
expidieran la norma que reconoce a las autoridades indígenas como autoridades ambientales en sus territorios. Son este tipo de acciones las que deben realizar a nivel nacional en los distintos países con una perspectiva integral y de aumento de colaboración entre los estados y los pueblos indígenas. These declarations which I have received as president and that are classified, organized and translated will be posted because they are a living testament of the mobilization of people and sectors here at COP16. Here is an opportunity for all of us to continue a post-COP agenda that involves all stakeholders. Fundamentales estas conclusiones en la cumbre COP16 en la ciudad de Cali. Otro de los temas, y lo hablábamos previamente, Jaime, sobre esos acuerdos que no son lo que se esperaba, pero sí es importante resaltarlos. El compromiso de los países escandinavos, están hablando de aportes de 50, de 70 millones de dólares, creo que son importantes, y sobre todo una lección para las grandes potencias que le siguen todavía sacando el cuerpo a esos compromisos con el planeta. Y quien sí definitivamente no le sacó el cuerpo a esta COP fue Brasil, porque se había hablado mucho, sobre todo el presidente Petro, lamentaba la ausencia de Lula da Silva, pero su ministra de Medio Ambiente vino y dijo, sí señor, aquí estamos, hacemos parte de esta COP y lo seguiremos apoyando. ¿Quieres saber lo que dijo la ministra de Ambiente de Brasil? Escuchémosla. Acá la tenemos. Estamos muito envolvidos para que não saiamos daqui sem avanços significativos. A América Latina, a América do Sul, os países megadiversos e todos nós, e principalmente o planeta e a biodiversidade, exigem um sentido de urgência em relação à sua proteção. Não há mais como protelar, como eu disse, o Brasil está inteiramente empenhado e o sucesso dessa COP não é o sucesso da Colômbia, é o sucesso de todos nós. Por isso que estamos todos empenhados. Ahí estaba entonces el compromiso de Brasil, que al final no, durante toda la conferencia estuvo presente la ministra de Medio Ambiente de Brasil y dijeron sí, aquí estamos, ¿cómo que no? ¿En qué momento lo dudaran? Jaime, y es que aunque el compromiso es de todos, hay unos países que tienen mayor responsabilidad, son claro aquellos que sí. que tienen ese tema de la biodiversidad, digamos, en grandes proporciones. Uno es el tema de Brasil, y recordemos que Brasil ha sido uno de los países más damnificados, por lo menos en su recurso amazónico, donde se han registrado infinidad de incendios, de devastación a raíz de muchos de estos fenómenos que le están afectando y que le ha disminuido ese potencial natural que tiene un país denominado como el gran gigante de Sudamérica. No en vano, Mauricio, Sao Paulo, que es la ciudad más importante en materia sostenible, no hace parte de las 5 primeras ciudades sostenibles de este lado del mundo. Está en el puesto 6º, 7º, y un país como Brasil, por lo mismo que usted dice, por su amplia biodiversidad, debería estar, si no en el primero, por lo menos en el segundo, para compensar y para dar respuesta precisamente a esa a ese montón de naturaleza que tiene en su país. Voy a darle un dato importante, Mauricio, que pasó el día de ayer, y es el número 65, porque 65 fueron los votos que recibió el país de Armenia para ser la próxima sede de la COP17 en 2 años, versus 58 que recibió Azerbaiyán. Hay que puntualizar que Armenia es un país que está entre Asia y Europa, que hace parte del Monte Cáucaso, que era una parte de la ex Unión Soviética. Se me adelantó en el tema. Ay, Mauro. Pero tengo un argumento pues para recordarlo. Recordemos que tanto la Unión Soviética, la vieja Unión Soviética, ahora todos esos países que se denominaban como la cortina de hierro durante la Guerra Fría, tiene una responsabilidad muy grande, y ese mensaje, estamos hablando de Armenia ya como país seleccionado, pero está hablando también de Azerbaiyán. Azerbaiyán, que son vecinos. Exacto. Pero el mensaje es claro y es importante, porque en esta región del mundo es donde se está generando una alta contaminación. Es importantísimo que desde estas repúblicas se comience a generar conciencia, que se le diga al mundo, nosotros estamos acá, nos equivocamos, nos caímos, pero nos levantamos
por el planeta. Creo que es un mensaje también fundamental y que va a servir para que también para naciones como Rusia adopten esa responsabilidad frente a toda la humanidad. Que no es fácil, Mauricio. Y un mensaje también contundente fue el que dejó Antonio Guterres, pero antes de verlo, para que la gente lo entienda, las sedes de la organización de la COP se van rotando de continente en continente y pasamos acá del continente americano, nos vamos para Asia y para Europa. Bueno, ahora sí, Mauro, a ver, Antonio Guterres, ¿quiere saber de qué habló? ¿De qué cree usted que puede hablar el secretario? Pues desde su reciente llegada al país fue quien presidió los grandes debates. Tendrá que hablar de presupuesto, de compromiso, de agencias que se tienen que montar y que tienen que empoderarse frente a esos compromisos y a esas responsabilidades que esperamos todos los habitantes. Pues precisamente habló de eso, sobre presupuesto. If we are to deliver the global biodiversity framework in full, we need much more. We must make sure we are able to mobilize $200 billion annually by 2030 from all sources, domestic, international, public and private. And developed countries must lead the way and provide at least $20 billion per year by next year to support developing countries. The clock is ticking. The survival of our planet's biodiversity and our own survival are on the line. We don't have a moment to lose. Un llamado importantísimo, Mauricio, a ver cómo se van a invertir todos estos millones de aquí hasta el 2030. Es importante saber cuánto nos dejaron las potencias precisamente para el cumplimiento de lo que tenemos en la mesa hasta este momento. Eso es trascendental, porque hay mucho por hacer. El dinero no es que sea mucho, aparentemente es de muchos millones de dólares, pero no es mucho para todo el daño que le hemos causado a la Tierra. Y otra cosa que hay sí que puntualizar es que durante esta conferencia se logró un acuerdo importante con gran parte de la población indígena y así nos los hizo saber nuestra ministra Susana Mohammad. Logramos el primer objetivo importante de negociación en la plenaria de ayer, que fue la aprobación del plan de trabajo para pueblos indígenas y comunidades locales, una decisión que genera una ruta de implementación clara para pueblos indígenas del marco Kunming-Montreal, contando con el consenso de todos los países. Todavía en ese tema nos falta aprobar el órgano subsidiario, que es una reivindicación de los pueblos indígenas y comunidades locales, porque les daría poder institucional y allí todavía no hay un consenso sólido, hay países que todavía tienen algunas dudas y trataremos durante el día de hoy que ojalá podamos llegar a ese acuerdo, porque esa sería una decisión histórica, porque estamos dándole poder institucional a pueblos indígenas, comunidades locales, reconociendo su papel en la protección de la biodiversidad. Y el otro tema que quedó pendiente de ayer es el reconocimiento de la población afrodescendiente como parte de este plan de trabajo. La voz de la presidenta de esta cumbre COP16, nuestra ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la señora Susana Mohammad, hablando de temas trascendentales y sobre todo de estos vigilantes de la tierra, como son las comunidades indígenas, las comunidades afro, otro tipo de comunidades alrededor del mundo, pero creo que se ratifica que esta cumbre ha sido la cumbre del pueblo, la cumbre de la gente de a pie, que también tiene esa responsabilidad y tiene mucho por hacer. Recuerde que aquí también estuvieron presentes líderes, no solamente de los 5 continentes, sino de aquellas ONGs, gente que siente mucho esa responsabilidad en la preservación de los recursos naturales, y es importantísimo que ya todos asumamos toda esa responsabilidad para encontrar soluciones y para que decidamos qué vamos a hacer para revertir todo el daño causado. Susana Mohammad, que extenderá su presidencia hasta la próxima edición de la COP. Pero lo que usted dice, Mauricio, es muy interesante porque los pueblos indígenas tuvieron muchísima voz acá. Aquí tenemos, por ejemplo, una gobernadora del pueblo indígena. Estamos aquí muy contentos de que se haya aprobado lo que habíamos propuesto las comunidades indígenas, porque tenemos unos derechos ganados desde hace más de 494 años y creo que es un poquito lo que nos está devolviendo la vida por haber sido constantes en la
protección de nuestra madre tierra. Entonces creo que hoy se está reivindicando un poquito la historia con nosotros. Escuchamos desde el señor presidente que la COP siempre se ha hecho en sitios alejados de cualquier espacio donde las comunidades puedan participar. Hoy estamos 196 países haciendo de esta COP que sea de la gente. Importantísima, Mauro, esta participación del pueblo indígena que se extendió de principio a fin. No fueron momentos esporádicos ni extraordinarios, sino todo el tiempo estuvo presente el pueblo indígena, cosa que nos alegra porque uno de los acuerdos a los que se llegó fue la inclusión de todo este tipo de etnias, de los sectores desplazados y vulnerables de toda nuestra sociedad. Como a usted le gustan las cifras, le tengo... Me encantan las cifras. Una cifra de todo ese balance de esta COP16 en la ciudad de Cali. Participación, 5 cancilleres, 114 ministros, 33 viceministros, 25 representantes de alto nivel y 81 organizaciones entre agencias y ONG de 150 países del mundo. Bueno, Mauro, pues con esas cifras es ya hora de decirle a todos nuestros televidentes que muchísimas gracias por todos estos días que estuvieron con nosotros en esta sintonía y por supuesto al equipo de producción de Noticias Teleamiga y a la parte técnica que siempre estuvieron, como se dice popularmente, al pie del cañón en estos 10 días en que nosotros estuvimos al lado de la COP16. ¿Algo más para decir? ¿Una frase? ¿Algo que le haya dejado esta COP16? Pues me dejó, Mauro, la impresión de que cuando uno dialoga se puede a pesar de nuestras diferencias y yo espero que se pueda y que ustedes en su casa pues también puedan. Le riposto con esta frase. A ver. Paz con la naturaleza. Creo que esa frase hoy más que nunca es válida, es contundente e incluyente sobre la responsabilidad que tenemos todos con nuestro medio ambiente. Pues Mauricio, lo felicito por esa frase y lo veo muy institucional, muy institucional. Siga así, siga así. Un gusto haber estado con ustedes y compartiendo todos estos 10 días y un saludo para todos. Muchísimas gracias. Continúen con la programación del canal Teleamiga. COP16 Colombia. Paz con la naturaleza.